Buenas tardes, somos el grupo conformado por Alex Herrera, Catherine Ruiz y Carlos Ruiz. En esta ocasión vamos a presentar la aplicación del modelo cepalino de sustitución de importaciones en China, así como los principales resultados que generó en su proceso de desarrollo económico. Primero, es importante recordar que la sustitución de importaciones es una estrategia de desarrollo que busca reducir la dependencia del exterior, impulsando la producción nacional de bienes que antes importaban. Desde la visión cepalina, esta teoría surge como respuesta a la dependencia de los países periféricos respecto a países industrializados. Propone fortalecer la industria interna mediante una protección estatal, planificación económica y menor vulnerabilidad frente al mercado internacional. En el caso de China, esto se puede observar sobre todo en la etapa previa a las reformas de 1978. Durante este periodo, el país se mantuvo con una economía cerrada. Esto con fuerte intervención del Estado, control del comercio exterior y una clara intención de construir independencia industrial. De hecho, un estudio hecho por Enver señala que antes de 1978 el régimen comercial chino era una versión extrema de sustitución de importaciones. Incluso desde los años 50, funcionarios chinos expresaban que el objetivo de importar era sentar la base para que China fuera capaz de producir internamente todos los bienes de producción que ellos necesitaran y así no depender del ámbito exterior. Esto se traduce en que China sí adoptó una lógica muy cercana a la sustitución de importaciones porque buscó desarrollar su industria nacional, limitar la dependencia externa y también consolidar una base productiva propia. Sin embargo, también tenemos que aclarar que China no se quedó permanentemente en este esquema, ya que más adelante, pues como podemos ver en la actualidad, se ha transformado en un proceso más flexible y más estratégico. A partir de esta base, podemos analizar cómo se aplicó esta estrategia y cuáles fueron sus resultados. Muy bien, ahora para entender cómo se aplicó esta teoría en China, hay que ver qué fue lo que hicieron en la práctica para impulsar su industria. Primeramente, el Estado jugó un papel súper importante en la economía. El gobierno controlaba sectores clave y decidía hacia dónde iba la inversión y organizaba la producción según los objetivos del país. No era dejar que el mercado funcionara por sí solo, sino que todo estaba planificado para construir una base industrial fuerte. En segundo lugar, China trató de depender lo menos posible de productos importados. La idea era producir dentro del país todo lo necesario como sus maquinaria o sus propios insumos para no depender del exterior. Con esto también protegían a sus industrias nuevas para que pudiera crecer sin competir directamente con otras empresas extranjeras. Y bueno, por otro lado, también hubo una gran apuesta por la industrialización. Se enfocaron en desarrollar sectores claves que le permitieran crecer económicamente y tener más independencia, lo cual se parece muchísimo a lo que plantea la CEPAL, que dice que los países no deberían depender solo de exportar materias primas, sino de crear su propia industria con más valor. Pero algo clave en China es que después de 1978 no dejaron de intervenir en la economía, sino que empezaron a combinar esa base industrial con una apertura gradual al mundo. China, por ejemplo, siguió apoyando la producción interna en ciertos sectores, mientras que también impulsaba las exportaciones y atraía la inversión. Entonces, más que aplicar una sustitución de importaciones pura, China también usó esta estrategia como una primera etapa y luego la combinó con otras políticas y prácticamente esa capacidad de adaptarse fue lo que realmente marcó la diferencia frente a otros países. En cuanto a los resultados, el caso de China muestra efectos muy significativos. Uno de los principales logros fue la construcción de una base industrial sólida y la protección inicial y la intervención del Estado, que esto permitieron desarrollar capacidades productivas internas que luego sirvieron como plataforma para competir internacionalmente. En otras palabras, China no se abrió al mundo desde la debilidad, sino después de haber fortalecido parte de su estructura económica. Otro resultado importante fue el crecimiento económico sostenido. Según datos recientes del Banco Mundial, China alcanzó un PIB del 18.74 billones de dólares en el año 2024 y un crecimiento económico anual del 5%, lo que refleja la magnitud de transformación estructural de su economía. También observó una fuerte reducción de la pobreza. El Banco Mundial señala que en las últimas 4 décadas China sacó de la pobreza extrema a casi 800 millones de personas, aportando cerca de 3/4 partes de reducción global de la pobreza extrema. Sin embargo, no todo puede atribuirse únicamente a la sustitución de importaciones. En realidad, los mayores resultados de China aparecieron cuando el país combinó protección selectiva, industria nacional, apertura externa, inversión, exportaciones y modernización tecnológica. Por eso, el caso de China también muestra los límites del modelo cepalino, cuando se aplica de manera rígida o aislada.
Como conclusión, podemos decir que China sí utilizó una lógica de sustitución de importaciones en una fase clave de su desarrollo, especialmente antes de 1978, y esa etapa le ayudó a construir capacidades productivas internas, pero su verdadero éxito estuvo en no quedarse encerrada en ese modelo, sino en transformarlo en una estrategia más amplia, donde el Estado siguió guiando el desarrollo, pero con apertura y competitividad internacional. Por lo tanto, el caso de China demuestra que la sustitución de importaciones puede ser útil como punto de partida para industrializar un país, pero sus mejores resultados aparecen cuando se combina con innovación, planificación estratégica y una inteligencia en la inserción en la economía mundial. Muchas gracias.